Bienvenidos un día más a misderechos.club, el podcast en el que hablamos sobre los derechos que tienen las personas enfermas o lesionadas, presentado por mí, que soy Jorge Campañ, abogado. Muy buenos días a todos en este martes 10 de septiembre de 2019, en el episodio número 128 que vamos a dedicar a contestar a las preguntas de la audiencia. Muy buenos días a todos y bienvenidos de nuevo un día más, un martes más en esta segunda semana de inicio de esta temporada de misderechos.club. En este caso hemos decidido hacer un programa de contestamos a preguntas porque teníamos varias acumuladas y queríamos ampliar un poco más las preguntas. Y además, una de las novedades que dijimos ya en el programa de despedida de antes de las vacaciones de agosto era que íbamos a hacer el programa mucho más participativo. Y en este sentido ahora os explicaré cuáles son esas novedades y en concreto es que nos vais a ayudar cada vez más la audiencia a hacer el programa de Mis Derechos para que sea lo máximo posible, aquello que vosotros evidentemente queráis. Y en este sentido, el programa de hoy será de contestamos a preguntas, haremos 3 o 4 preguntas no más, porque hoy os quería comentar en este sentido, primero, qué cosas nos habéis dicho y qué va a venir en los próximos episodios para que podáis, como siempre, opinar. Ya sabéis que os estamos pidiendo en esta nueva temporada que hagáis solo una cosa, que es suscribiros en la plataforma de iVoox. Ya sabéis, si entráis en nuestra página web, en misderechos.club, y en este episodio, por ejemplo, el 128, tendréis un enlace directo a la plataforma de iVoox, donde podéis escuchar este podcast y os pedimos que os suscribáis a nuestro canal, a misderechos.club. Y en ese caso, intentaremos llegar a lo más alto en la categoría de salud de iVoox y esperemos que así podamos ayudar a muchísimas más personas. Bien, dicho esto, como siempre, ya sabéis que hoy vamos a iniciar un nuevo apartado, una nueva sección que en este sentido va a ser sobre la audiencia. Y si os parece, empezamos ya a escuchar qué es lo que nos ha dicho la audiencia y qué es lo que os vamos a pedir para los próximos episodios. Bien, y con esta entradilla empezamos a valorar qué es lo que nos ha dicho la audiencia. En este caso, Donan Fer nos dice, en relación al episodio que hicimos, el número 126 de la semana pasada, el martes pasado, en el que entrevistamos al doctor Royo para hablar sobre el Arnold-Chiari, esta enfermedad, nos decía lo siguiente: me gustaría que entrevistaras a algún otro doctor que no comparta la visión del doctor Royo. Bien, así lo vamos a hacer, Vamos a buscar algún otro doctor para hablar sobre el síndrome Arnold-Chiari. Ya sabéis que el doctor Royo se aleja un poco y nos lo explicaba claramente en esta entrevista que hicimos al podcast sobre la visión normal, habitual que tiene la medicina convencional para el tratamiento de esta enfermedad y nos explicaba un poco su versión. Buscaremos también a otro especialista que nos pueda orientar más sobre cuál es el tratamiento convencional y que pueda rebatir, igual que pudo hacer el doctor Royo, esa teoría, esa doctrina, qué es lo que se está haciendo en esencia en los tratamientos convencionales del Arnold-Chiari en los servicios de los hospitales de nuestro país. Bien, lo tomamos en cuenta y lo vamos a hacer. Evidentemente, si nos lo pedís, lo haremos. Otra de las cosas que queríamos comentaros en esta sección es la posibilidad de que podáis preguntar. ¿Por qué? Porque próximamente vamos a tener una entrevista, y os lo avanzo, el próximo martes vamos a hacer una entrevista, en este caso a un doctor, para hablar sobre el trastorno de ansiedad. Esta enfermedad psiquiátrica que es limitante en muchas ocasiones y que la tratamos en el episodio número 62. Si escucháis el podcast número 62 podréis en este caso ampliar la información sobre el trastorno de ansiedad y lo que os pedimos aquí es que nos podáis transmitir preguntas que queráis que le hagamos al doctor de forma que saldrán publicadas en el podcast
y en el episodio del martes de la semana que viene pues podréis escuchar esas preguntas que vamos a formular al doctor. ¿Cómo lo podéis hacer? Pues es bien sencillo. Las preguntas que queráis que nosotros le preguntemos, lo que vais a hacer es a recibir durante el día de hoy ya este cuestionario para que nos digáis qué preguntas queréis que le hagamos. ¿Cómo lo recibiréis? Pues para recibirlo simplemente tenéis que ser suscriptor de nuestra página web. Si entras en misderechos.club verás que hay pues un cajetín de suscripción en el que dices tu nombre y tu correo electrónico y de forma totalmente gratuita te enviaremos este correo para que nos digas pues cuál es la pregunta que quieres que le hagamos al doctor en relación con el trastorno de ansiedad. Y dicho esto ya, si os parece, empezamos ya hoy a contestar a las preguntas de la audiencia. Bien, empezamos con la primera pregunta. Hoy nos lo hace Miguel Ángel Montes, que nos pregunta lo siguiente. Yo tengo 40 años, me dieron la segunda revisión un 40% de discapacidad. He sido autónomo, 17 años, tengo osteomielitis crónica en pies, pero cada vez estoy peor y ahora llevo trabajando 3 años en otra empresa, régimen general. Si me dieran la absoluta, ¿cuánto podría cobrar? Ahora cobro 499 euros. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Miguel Ángel. Y en este caso, como en todos los casos de revisión de grado, pues lo que podrías cobrar por la absoluta sería igual a la base reguladora que ya tenías en su momento cuando te dieron la incapacidad total para tu profesión habitual. Es decir, que en este caso estás cobrando el 55% de la incapacidad permanente total, de esa base reguladora. Por lo tanto, el cálculo es fácil. Si estás cobrando 499 euros, es decir, 500 euros, lo que deberías hacer es dividir, en este caso, estos 499 euros entre 55. Si divides 499 entre 55, te dará pues 9 euros. Y esto lo multiplicas por 100 y en este caso tendrás la absoluta. Alrededor de unos 900 euros es lo que cobrarías por una incapacidad permanente absoluta. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por tu pregunta y cualquier duda que tengas nos lo haces saber. Aprovecho para preguntar esto y para responder, mejor dicho, esto, que es que en aquellos casos en los que hay una revisión de grado y se ha seguido trabajando, si es por la misma enfermedad y hemos estado cotizando otras veces, no cambia la base reguladora. La base reguladora va a ser la misma y si es por una agravación de esa total, por enfermedades iguales a las anteriores, no va a cambiar y por lo tanto, si ya cobrabas 499, en este caso cobrarás estos 900 que hemos dicho. Si fuera por otra enfermedad distinta a la que se te reconoció en su día, entonces la base reguladora sí que podría cambiar. Es decir, si imagínate que en vez de ser esta osteomielitis que nos decías, fuera un trastorno depresivo, una depresión que no se hubiera diagnosticado en su momento. Pues entonces esta depresión, si tú has cotizado después suficientes años para generar una nueva pensión, te calculará en función a los últimos años cotizados, en función de la edad y demás. Pero entonces ahí sí que tendrías una nueva pensión distinta con una base reguladora. Pero si no, opera lo que he dicho en la respuesta a la pregunta. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Y vamos con otra pregunta que nos la hace Vicente Quintela, un gran seguidor de este canal. Nos pregunta lo siguiente. Hola, Jorge. Si te conceden una incapacidad total para tu profesión y no te la pagan por tener deudas con la Seguridad Social, mi pregunta es, ¿puedes cobrar el paro? Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Vicente. La respuesta es que en este caso no, porque no estás en una situación de desempleo. Si te reconocen una incapacidad permanente y te la deniegan por ese motivo, en todo caso no estarás en desempleo. Tendrás un contrato en vigor o no estarás en una situación de desempleo, porque la denegación por ese motivo no te pone en una situación de desempleo, legal de desempleo. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer aquí? Casos de trabajadores que tengáis deudas con la Seguridad Social para cobrar una incapacidad permanente, esencialmente deudas derivadas de las cuotas de autónomos habitualmente. En este caso es muy importante que sepáis que lo podéis hacer
que antes de solicitar la incapacidad o antes de que os puedan llegar a reconocer una incapacidad, porque se agote el periodo máximo de los 18 meses, es importante de que podáis llegar a un pacto con la Seguridad Social. Poneos el ejemplo de, a lo mejor debo 10.000 euros a la Seguridad Social y no dispongo de ese dinero para poder hacer el pago y que cobrar, ¿no? Si a ti te reconocen una incapacidad permanente teniendo esta deuda, lo que opera aquí es lo que se llama como la invitación al pago. Es decir, la Seguridad Social te dice, cuando pagues esos 10.000 euros, entonces empezarás a cobrar la pensión. Hasta que no pagues, no vas a cobrar la pensión de incapacidad. Pues bien, antes de esto, lo que se puede hacer es, yo debo estos 10.000 euros, voy a la Tesorería General de la Seguridad Social y digo que quiero hacer un pacto. Y a lo mejor digo que quiero pagar cada mes pues 80 euros. Bien, pues si yo hago ese pacto, cuando me reconozcan una incapacidad permanente, como aunque tenga una deuda estaré al corriente de pago porque tengo un pacto con la tesorería, en ese caso no me van a reclamar que anticipe los 10.000 euros. Por lo tanto, es muy importante llegar a ese punto en el que se pueda pues negociar y pactar esa posibilidad de pago fraccionada. Ojo que este pago fraccionado no vale después, ¿eh? No vale que me reconozcan y me digan me debes 10.000 euros, me los tienes que pagar. Ahí no se puede decir, bueno, pues ahora lo muevo y quiero pagar cada mes 80 euros. Ahí te van a denegar, no se puede hacer. Se tiene que hacer siempre antes de que llegue la resolución. ¿Qué hacer si no se ha llegado a la resolución? Pues intentar, en la medida de lo posible, pues intentar recopilar ese dinero si no se puede, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que os diría yo? Pues ir a bancos, ir pues a sitios donde nos puedan dar dinero para que podamos ir pagando poco a poco. Una entidad bancaria, cuando le enseñemos esa resolución y le enseñemos que tendremos X ingresos, en la mayoría de ocasiones suelen conceder ese dinero y se puede hablar con la tesorería para llegar a ese pacto. Es importantísimo esto que lo sepáis, que en este caso pues tenéis que intentar solucionarlo antes de que llegue la resolución que os conceda una incapacidad permanente. Muchísimas gracias por la pregunta, Vicente, y vamos con la siguiente pregunta, y ya será la última pregunta que haremos hoy. Nos la hace Antonio Ramos y nos dice: quiero saber cuánto tardan en conceder una incapacidad absoluta. Tengo una total y llevo 4 meses de espera. Gracias. Bien, depende de lo que hayas iniciado. En este caso hemos de tener en cuenta que nos dices cuánto tardan en una absoluta, que tenéis una total, y me imagino que habrás recurrido ese grado de incapacidad total. Pues bien, en este caso, cuando se presenta un recurso, lo habitual es que tengan que pues, resolver en 45 días hábiles. Si no han resuelto en 45 días hábiles, ahí queda la posibilidad de presentar una demanda judicial ante el juzgado de lo social en pues 30 días desde que no hayan hecho nada en esos 45 días, si no hay una resolución expresa. Por lo tanto, yo lo que te diría aquí es que es importante que valoremos bien cuánto tiempo ha transcurrido desde que han dictado la resolución y desde que hemos presentado recurso o no contra esa resolución. Lo habitual es que cuando presentamos una reclamación previa, más o menos en 1 o 2 meses nos llegue la resolución desestimando o pues, concediendo esa incapacidad permanente solicitada en recurso. Pero sí que es cierto que en algunas comunidades el retraso empieza a ser importante. Por ejemplo, ahora en Cataluña, en concreto en Barcelona, se está tardando bastante. En la Comunidad de Madrid también hay un retraso importante y que se está incluso llegando a ese plazo, agotando ese plazo de silencio administrativo. Por lo tanto, importante saber eso, que desde la presentación de la reclamación previa hay 45 días para que empiece a contar el plazo del silencio administrativo. Muchísimas gracias, Antonio, por tu pregunta. Muchas gracias a todos por la atención que habéis tenido. Y ya sabéis, vais a recibir, todos aquellos que seáis suscriptores, que sois más de 600 personas, pues qué preguntas le hacemos al doctor para hablar sobre el trastorno de ansiedad. Y con esto ya cerramos este capítulo, con este episodio de las preguntas que nos habéis hecho. Vamos a hacer un nuevo Contestamos a Preguntas, pero de aquí pues bastantes episodios, porque ahora vamos a esperar a tener nuevas preguntas que pueda tener la audiencia. Y insisto que agradecería mucho que os suscribáis a nuestro podcast, a nuestro canal en iVoox, y que pues también contestéis esta entrevista que os mandaremos para decirnos qué preguntas queréis que le hagamos al doctor para hablar sobre el trastorno de ansiedad.
Igualmente también agradezco muchísimo a Don Anfer pues ese comentario que nos hizo en el que nos dice que entrevistáramos a otro doctor para tener una opinión distinta al doctor Rollo y que vamos a comentar todas estas cosas que nos digáis para mejorar el canal, pues tendrán ese espacio para que tengan esa posibilidad de ser escuchadas y de que las digamos pues en este podcast y así puedan ser tenidas en cuenta para en próximos episodios ir mejorando el contenido que os ofrecemos cada semana. Muchísimas gracias a todos y mañana nos escuchamos de nuevo, mañana miércoles, para hablar en este caso sobre el desprendimiento de retina, una enfermedad que ya hablamos hace unos meses en los que pues entrevistamos a una doctora para hablar de este tema y que os voy a explicar de forma divulgativa en qué consiste esta enfermedad brevemente y cómo se puede solicitar una serie de derechos en relación a la incapacidad laboral y al grado de discapacidad. Muchísimas gracias a todos, que tengáis un feliz martes y nos escuchamos de nuevo mañana en un nuevo episodio de misderechos.club.